han visto algunos de estos conceptos o no, pero la idea después cuando cerremos un poco la parte que entremos en patología o en en ciertas patologías, poder tener esta base como para, si no recuerdan del año pasado, si les falta, pensar en el diseño de entrenamiento, ¿no? Para ese tipo de personas. Bueno, habíamos visto que empezamos a ver métodos de ordenamiento de los ejercicios, ¿no? Esos métodos de ordenamiento vimos básicamente, en realidad no vimos, vamos a terminar de ver, pero digo, hay tres, que son series y repeticiones, circuitos y agrupamiento de series. Son formas de ordenar los ejercicios en la sesión de entrenamiento, sobre todo hacia la orientación de entrenamiento de fuerza. Y esperen que... Buenas, ahí está, me está saludando alguien que dice Galaxy, no sé quién es, pero bueno. Bueno, entonces, series y repeticiones, acuérdense bien que tenía que ver con lo que hemos visto, acuérdense que era un ordenamiento horizontal, que se terminaba todo un ejercicio y después se pasaba al otro, y que ustedes verán de acuerdo al objetivo de la persona que tengan para entrenar, si es adaptable o no, si lo quieren poner o no. Básicamente es aplicable a cualquier sujeto, pero todo depende del objetivo. Y variantes de series y repeticiones, habíamos visto también. Después pasamos a los circuitos y habíamos visto las características generales de un circuito. Recuerden que un circuito es el pasaje de forma circuitada sobre distintas estaciones que podemos determinar ejercicios y que era de forma vertical. Siempre recuerden la famosa forma de los circuitos a modo de verticalidad, ¿no? Terminando series de un circuito y así poniéndolo en cantidad de series que ustedes crean determinante. Todo eso depende del sujeto, los objetivos y demás. Y que básicamente hay millones de formas de ver, de hacer circuitos. Esto no lo tienen que ver como un estereotipo, sino como a modo de ejemplo, cómo ustedes pueden ir armando los circuitos. Vimos circuito general, alterno, por bloque y de alta densidad, ¿no? Sabiendo que el circuito general era más aplicable a sujetos de nivel inicial, eh, se alternaban los grupos musculares, ¿no? Y se alternaban de diferente modo, o sea, ustedes podían elegir el modo en que quieran alternarlos, de acuerdo a los objetivos, a lo que vean que necesitan desarrollar, más que algún otro grupo muscular y demás. El circuito alterno, yo me ponía un objetivo de una región del cuerpo y alternaba, generando más, por ejemplo, 3 ejercicios sobre la zona inferior, ¿no? Y los otros lo iba alternando para no generar tanta congestión igualmente sobre esa zona inferior. Si quisiera generar más congestión, podría agruparlos también. Es una manera, por eso digo, no es estándar todo esto, no es que está esquematizado así, tiene que ser así, sino una manera de que ustedes observen cómo armar un circuito mientras cumpla con la verticalidad, digamos, con esto es un circuito. Después ustedes ven los beneficios de agrupar un ejercicio con otro, alternarlos, pensar si el ejercicio es adecuado para ese sujeto. Eso queda en una cuestión de análisis individual y de conocimientos que van adquiriendo en las materias que van teniendo, ¿no? Como anatomía, biomecánica y demás dentro de lo que es la cursada. Después teníamos el famoso circuito por bloque, donde podíamos mezclar una parte de la
del bloque podría ser aeróbico, tenía que ser aeróbico y generalmente se ponía al final. Y esta parte aeróbica obviamente va a tener un método, va a tener una intensidad que se va a medir por frecuencia cardíaca máxima, no sé cómo ustedes crean que lo tienen que medir, y después van a, si querían, pueden agrupar la parte de fuerza al principio con ciertos grupos musculares, ¿no? Básicamente esto es un trabajo para meter la parte aeróbica dentro del entrenamiento de la fuerza, está bueno tenerlo en cuenta. Y por último, el de alta densidad, que era juntar 2 o 3 ejercicios, hasta 4 de diferentes grupos musculares o sectores del cuerpo, de manera continua sin pausa entre ellos. Esto quizás no congestione tanto una zona porque vos vas alternando los diferentes grupos o sectores, pero de alguna manera va a congestionar todo el sistema locomotor porque tenés un trabajo mecánico prolongado en el tiempo. Esto va a traer más fatiga, la fatiga va a traer disminución en la técnica de ejecución y por eso está este cuadradito de cuidado, ¿no? Porque cuando la técnica de ejecución se desvirtúa por la fatiga acumulada, podemos estar cargando una articulación o dos o ambas o varias articulaciones con sobrecarga más de lo necesario, y esto me puede llevar a desviaciones, asimetrías en la técnica del ejercicio, donde voy a tener diferentes tipos de problemas, con lo cual hay que tener el famoso cuidado, ¿no? Cuando veo que la técnica se va desvirtuando en este tipo de circuito, tengo que descansar, corto, ¿no? Bueno, el objetivo, fíjense que siempre es mejorar la cantidad de series a realizar, trabajo físico en relación al tiempo de descanso que se pueda administrar en el individuo. Entonces siempre es buscar trabajo mecánico en el tiempo, ¿no? Por ahí es más adecuado para hipertrofia, para entrenamientos que tengan que ver más con la búsqueda de génesis mitocondrial, un HIIT, como habíamos dicho, o demás. Pero bueno, hay distintas maneras de armar esto, pueden tener una característica de alternar un ejercicio compuesto, ya vimos la clasificación de los ejercicios, también puedo alternar en virtud de la clasificación del ejercicio, por ejemplo, un ejercicio monoarticular con otro poliarticular, y bueno, voy tratando de buscar la forma todo depende del objetivo en realidad, no es que busco una forma por algo innecesario, o sea, tengo que mirar qué es lo que quiero ganar, ¿no? Si es fuerza, si es una orientación de la carga hacia la fuerza, potencia, resistencia, de fuerza máxima, depende de lo que yo quiera, o no sé, hay distintas maneras de entrenar la fuerza, también puede ser desde la parte del propio peso corporal, desde la necesidad de mayor estabilidad, descarga de peso de un miembro a otro. Bueno, hay distintas formas de ver y entender la fuerza en sí, ¿no? O sea, no necesariamente lo tienen que identificar con ejercicios de gimnasio. A eso me refiero, ¿no? Digo de gimnasio porque uno estandariza todo en sentadilla, press de banco, remo, curl, bueno, todo lo que conoce de un gimnasio, pero en realidad el ejercicio es de alguna manera puesto desde usted, de la mecánica, de la impronta de la biomecánica, la anatomía del mismo ejercicio, ¿no? De lo que bueno, a modo de cantidad de ejercicios en determinados circuitos que vimos, podemos decir que esto es a modo general, 2, 3, 4 ejercicios para alta densidad, con génesis mitocondrial como factor fundamental de adaptación, pero hay otros, ¿no? Obviamente. 3 a 6 ejercicios por bloque, en el circuito por bloque estaría bien, por ahí, para más una cuestión metabólica, más 6 ejercicios generales y alternos para una cuestión más cardiovascular. Bueno, agrupaciones por serie. Ahora viene agrupaciones por serie, que es lo que habíamos visto. Esta es una manera de agrupar los ejercicios
que básicamente ya se los tiro acá, es ideal y prácticamente aplicable únicamente a avanzados, y que busquen la resistencia muscular prolongada en el tiempo o la hipertrofia muscular. Básicamente esa es la cuestión en esta agrupación por serie, y ahora vamos a ir viendo de qué se trata todo esto. El agrupamiento de series se basa en los principios de Weider, que fue un físico-culturista que empezó a aplicar todo esto, y ya imagínense para qué entrenaba, ¿no? Para la hipertrofia muscular, la marcación, ¿no? Todo lo que la estética da a ese nivel del culturismo, más allá de que en el culturismo hay también el consumo de sustancias que favorecen, ¿no? El famoso ayudín, a la ganancia de masa muscular que logran estos tipos de eventos, ¿no? Más allá de ser buenos o malos, digo, necesitan obviamente de eso muchas veces, y hay mucho de eso. Bueno, pero este tipo empezó a hacer estos tipos de entrenamiento y que son específicos para buscar resistencia muscular local o como consecuencia, como les dije antes, la hipertrofia muscular. No es aplicable para sedentarios, obviamente, porque hay mucho trabajo mecánico en el tiempo, y esto en un sedentario, si arranca con un agrupamiento de series, va a complicarse bastante. O principiante. Ahora, dentro de lo que es el agrupamiento de series, tenemos tres tipos: superseries, triseries y series gigantes. Y esto cada vez va alcanzando un mayor estrés metabólico y mecánico, porque yo a medida que voy agrupando más ejercicios, acá vamos a ver que voy a agrupar 2, acá voy a agrupar 3, y acá voy a agrupar más de 3 o 4 más. Entonces, lo que busco es más trabajo mecánico en el tiempo, más estrés metabólico, mayor trabajo mecánico, como digo. Bueno, ¿en qué consisten las superseries? Bueno, las superseries consisten en 2 ejercicios del mismo grupo o sector corporal, seguidos con una mínima o micropausa. Esto va a incrementar la fuerza muscular localizada de ese grupo muscular o sector que estoy eligiendo, y tengo variantes para elegir, que puede ser prefatiga, posfatiga o ángulos complementarios. Más allá de la dosificación y del número, la prefatiga implica, por ejemplo, una apertura con mancuerna. Yo estoy trabajando el pectoral de forma aislada. Es un ejercicio monoarticular. Y después paso a un press de pecho donde yo empujo y genero mayor fuerza en el press de banco. Con lo cual, estoy prefatigando el pectoral mayor con este ejercicio aislado, y después lo termino de fatigar completo cuando arranco en el press de banco, ¿no? En el empuje. Bueno, después, por eso se llama prefatiga, porque primero puedo fatigar con un aislado y después un compuesto que es poliarticular, termino de fatigar. Posfatiga es al revés: primero un press de pecho donde gano más fuerza, ¿no? Y después hago la apertura aislando el pectoral mayor y generando una posfatiga más grande. Y el ángulo complementario tiene que ver a la dirección del, por ejemplo, tirón, ¿no? Tirones en polea 8, remo bajo. El tirón en polea es un tirón vertical, ¿no? Yo tiro de la polea de forma vertical. Y en el remo es un tirón horizontal. Entonces, el ángulo son complementarios. O sea, el movimiento es en diferente dirección, pero tiene que ver con lo mismo. Eso es más o menos. En cuanto a estos ejercicios relacionados con el peso que sería el ideal para ponerle, obviamente que depende de lo que queremos trabajar, pero ¿qué se estila, digamos? ¿Qué porcentaje de peso se estila, digamos, de la fuerza máxima? ¿O eso depende del objetivo?
No, eso, claro, va a depender mucho del objetivo, porque en realidad estos son trabajos de hipertrofia. En realidad la fuerza máxima se va a lograr la máxima fuerza a tantas repeticiones, pero básicamente podríamos decir que es más, particularmente todo va a depender del objetivo y de la cantidad de carga que vos llegues a esa repetición. Por ejemplo, si vos acá haces una apertura de 10 repeticiones, por ahí vas a hacer 10 repeticiones, o vos pensás que de acá pasás acá, no hay descanso en el medio. Entonces Bien, vos tenés 18 repeticiones juntas. Lo que claro. pasa es que No puede ser cambia. mucho peso. Claro, hay un trabajo mecánico por sobre la intensidad, no puede ser demasiada, digo, va a ser la adecuada, pero va a ser aquella que vos por ahí puedas, la carga te permita decir, bueno, si yo llego, por ejemplo, acá, vos lo que podés hacer es mantener esa carga que llegaste a 10 repeticiones en la apertura y no sabés si vas a poder seguir con una 11, o por ahí podés hacer 10, pero podrías haber hecho 12, y después seguís en el press de pecho, porque acá al ser biarticular, el pectoral va a estar colaborado por el tríceps, por los extensores de codo, entonces vas a tener más fuerza para tirar. Entonces, ahí habría que ver, tendrías que ver cómo acá es al revés, por ejemplo. Acá haces mucha fuerza, pero por ahí vas a tener que bajar un poco de kilo cuando pases a la apertura. Depende, todo cómo llegues a la octava acá. Ahí hay que ir, esto es más, es fino, digamos, tenés que ir haciéndolo. Obviamente, a la persona que le planificas todo esto es una persona avanzada, y vas a tener que ir fino sobre la intensidad y la percepción del esfuerzo del sujeto. La idea es que llegue dentro de todo tranquilo a la primera parte del trabajo para terminar de exigirlo en la segunda parte. Claro, sí, básicamente podemos decir que para asegurarte un buen trabajo, pues si no por ahí se muere antes. Igual, bueno, Ah, o sea, si son menos repeticiones o más, bueno, eso te lo va a decir. Esto está acá puesto a modo sí, figurativo. sí, es un ejemplo, sí. Claro, pero Pero hay después, que tener bueno, igual más o menos una idea, porque si yo planifico esto y hace 5 aperturas y llega a hacer 2 de pecho, es porque está mal planificado, digamos. Yo le planifico, o sea, hay algo y que funciona mal. O las repeticiones que le claro. puse o el peso que le cargué. Exactamente, ahí lo que vas a tener es que ajustar un poco la carga, la sobrecarga, digamos, ¿no? Claro, si vos querías hacer este trabajo, por ejemplo, y te Sí, llegó acá hizo 2 y se murió. sí. Bueno, ahí evidentemente hubo una carga mucho más elevada de la que el tipo podía realizar tanto trabajo mecánico planificado, ¿no? Está bien. Bueno, en el ángulo complementario son dos ejercicios que ustedes pueden saber, o sea, tirón, empujón, o sea, no tiene mucho, eso es pensar en cómo vas a agrupar los dos ejercicios de la superserie, ¿no? Y la triserie son 3 ejercicios, seguidos de una micropausa, 10 a 20 segundos, el mismo grupo sector corporal, aplicado a un sujeto obviamente avanzado, y acá tenés sentadilla, prensa y sillón de cuádriceps, por ejemplo, ¿no? En la superserie hay más de 3 ejercicios para el mismo grupo sector corporal con micropausa de 30 a 60 segundos, ¿no? La macropausa oscila entre 4 a 8 minutos porque son series gigantes, hay que dejar descansar, aunque sea este tiempo, como macropausa para poder repetir y buscar trabajar un grupo muscular en todos sus ángulos o variantes. Trabajo de resistencia localizado, acá tiene un ejemplo típico, pero tómenlo entre comillas, ¿no? Todo para hombros y cómo sería una super serie. Es un laburo congestionante totalmente y que bueno, no puede hacer cualquier persona sedentaria, sino es más, tendría que hacer ya este tipo de trabajos personas que ya han tenido lo suficientemente experiencia en entrenamiento de la fuerza y pueden llevar adelante esto, ¿no? Bueno, resumiendo, ¿qué teníamos? Series y repeticiones como método de ordenamiento, circuito general alterno por bloque y alta densidad, y agrupamiento por series, superserie, triserie, serie gigante, ¿no? Tener en cuenta siempre esto en el entrenamiento.
Ahora vamos a ver dentro de estas maneras de ordenar los ejercicios, formas en las cuales yo pueda variar la carga en la cual yo tengo que hacer el ejercicio. O sea, cada ejercicio establecido en cada método de ordenamiento, de acuerdo a los objetivos planteados, podrá variar su carga, o sea, el volumen y la intensidad, con diversos sistemas que veremos. También la densidad podrá variar en virtud de la intensidad y el volumen. Bueno, esto lo vamos a ver ahora en la que viene, pues ya me está avisando Zoom del tiempo, y nos metemos en esos sistemas para cerrar ese PowerPoint. Ahí enseguida estoy con ustedes. Bueno, gente, entonces seguimos con los sistemas, ¿no? Después vamos a integrar sistemas y métodos de ordenamiento de los ejercicios. Bueno, cada ejercicio establecido, como dijimos antes, en cada método de ordenamiento podrá variar yo tengo que variar la carga, el volumen y la intensidad, ¿no? Y también la densidad, si es que quiero, para no acostumbrar siempre al mismo estímulo, más allá de ordenar los ejercicios de determinada manera. Pero nunca me tengo que olvidar del objetivo principal o los objetivos principales que yo quiera lograr con ese periodo de entrenamiento que esté tratando de alcanzar, ¿no? En el sujeto. ¿Cuál es la orientación de la carga o orientaciones de la carga a la cual estén orientados los estímulos de entrenamiento? Entonces, de esta manera la carga va a poder variar de forma estable, de forma piramidal, de forma escalonada y de forma ondulada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente de forma estable es una carga que no se modifica la magnitud a lo largo del ejercicio, de la intensidad, o el ordenamiento de los mismos. Se utiliza para cualquier objetivo y con cualquier nivel de entrenamiento, sirve para potenciar el efecto beneficioso del ordenamiento o ejercicio utilizado. Ejemplo, sentadilla, 4x8 al 80% de una RM por 1 lento, ¿no? Básicamente. Entonces, en la carga estable siempre se mantiene la misma cantidad de volumen y la misma cantidad de intensidad. Esa es la característica que tiene la carga estable. Mantener la carga, la palabra LED se lo dice, estable. La sobrecarga estable, o sea, la intensidad se mantiene. No importa cuál sea la intensidad, capaz que es el 20% una RM o una mancuernita, 2 mancuernitas de 1 kilo, pero yo la mantengo en el tiempo. O el propio peso del cuerpo, también la mantengo en el tiempo. O sea, la idea es mantener siempre la misma carga en el tiempo. Por eso siempre van a hacer todos los ejercicios tan dosificados de la misma manera, básicamente, con la misma volumen y la misma intensidad. Eso se llama carga estable. O por ahí pueden variar el volumen, pero la intensidad es siempre la misma. No varía. Lo ideal es que no varíe tampoco el volumen, pero puede variar eso. Bueno, en la piramidal, vimos carga estable, en la piramidal, fíjate que es una pirámide, donde tenés una base, donde va yendo de mayor a menor trabajo mecánico, o sea, repeticiones, y a medida, siempre tengan la relación que cuando el volumen va disminuyendo, la intensidad puede ir aumentando. Y cuando el volumen va aumentando, la intensidad va disminuyendo. Con lo cual siempre pueden tener variantes, como pueden ser esta pirámide puede estar invertida, combinada o truncada, que es la que está así. Bueno, el sistema tradicional de entrenamiento de la fuerza sirve para el incremento del reclutamiento de unidades motoras, porque yo a medida que tengo de mayor trabajo mecánico a menor trabajo mecánico, voy reclutando más unidades motoras, voy llamando más a las unidades motoras a ser reclutadas, ¿no? Estimula la fuerza máxima, se debe realizar pausas
recuperación completa, obviamente, para poder después recuperarme y volver a hacer otra al mismo nivel, ¿no? Otra serie al mismo nivel o cantidad de repeticiones. Bueno, entonces, esa es la característica del piramidal, pudiendo ser invertida, combinada o truncada. Después tenés la carga escalonada, que es aquella que como mínimo de 2 series por intensidad, aplicable a cualquier sujeto y objetivo. O sea, voy escalonada de a 2 en 2, por ejemplo, aumentando en este caso la intensidad, porque va del 70, 75, 80, o bajando también la intensidad, o puede ir aumentando o bajando la intensidad. Puede ser, por eso dice, puede ser ascendente o descendente. Ejemplo, prespecho, 6644, ¿no? Escalonada ascendente. O sea, se mantienen en estos dos escalones la misma intensidad y después como se baja el volumen, se sube la intensidad. Esos siempre tienen que jugar, es jugar con eso esto. Cuando el volumen baja, la cantidad de repeticiones, la intensidad puede subir un poco. Cuando el volumen aumenta, la cantidad de repeticiones, la intensidad va a bajar un poco. O capaz que no, pero en algún momento si sigo aumentando el volumen va a tener que empezar a bajar la intensidad. Nadie puede sostener elevados volúmenes y elevadas intensidades en el tiempo, ¿no? O sea, una de las dos variables tengo que ir modificando. Y siempre se contraponen. A más trabajo mecánico, puedo ir disminuyendo la carga. A menor trabajo mecánico, puedo ir aumentando la carga o la intensidad. No más que la carga, la intensidad. A eso me refería. Y la carga ondulada es lo mismo. Se oscila la intensidad subiendo y bajando. Obviamente cuando la intensidad sube, el volumen baja. Cuando la intensidad baja, el volumen sube. Puede ser, ¿no? Es una alternativa. Pueden trabajarse con 4 a 6 series. Ejemplo, pre de hombro 10, 8, 6. O sea, 10 repeticiones, 8, 6. Acá como el volumen fue bajando, la intensidad puede ir subiendo. Ahora después va a subir el volumen, 10, 8, 6. Entonces la intensidad, ¿qué va a hacer? Sube, la intensidad acá baja, después vuelve a bajar, la intensidad puede subir y sube después acá. Sube, sube, sube. Entonces, dependerá el objetivo. Profe, ¿podría dar un ejemplo de aplicación de esta carga ondulada? En lo que refiere, por ejemplo, a, no sé, o a fuerza, potencia, ¿cómo se aplica? Claro, en el caso de fuerza, por ejemplo, lo que pasa es que tenés que tener un rango bastante de intensidad para manejar, pero por ejemplo, en el caso de la fuerza vos podés hacer, vos sabés que la fuerza se maneja entre ponele, ¿no? Llevándola del 100%, que es una RM, que es la fuerza máxima, aplicada a una repetición, bajando 100, 90, 80, 70, por ejemplo, ¿no? Entonces vos sabés que podés ponele 6 repeticiones al 70%, ¿no? Después podés poner, suponete que sea, en lugar de 10, acá son 6 repeticiones al 70, 4 repeticiones al 80, 2 repeticiones al 90 y 1 al 100%. Y después podrías ir cambiando, después volvés a subir, te vas otra vez a 6 y volvés a hacerlo. En realidad es jugar con el volumen y la intensidad, oscila de forma escalonada. Vos tenés que ver que siempre va oscilando la intensidad subiendo y bajando. En realidad vos podrías poner acá 70%, acá 80, acá 60, bajás a 60 y después subís a 90. Entonces vas ondulando la intensidad. Y obviamente que a cada intensidad le corresponde un volumen y cantidad de repeticiones. Y ahí vas a tener que ver qué intensidad tenés. Con el 70% de la intensidad, por ahí podés hacer 6 repeticiones. Con el 80 vas a poder hacer 4, ponele, ¿no? Y con el 90 vas a poder hacer 2. Y por ahí con el 100 vas a hacer 1. Entonces vas jugando con la intensidad.
también podría, a veces puede pasar de que yo utilice la misma intensidad variando el volumen, pero hay que ver, no se puede ir muy lejos, tiene que estar ahí el volumen. No sé, esa es la idea de esto. No sé si quedó claro, pero es más o menos jugar con esto. No, más allá de acordarse de... Mi pregunta Sí. era así, más para ir poder viendo más o menos a dónde apuntar, cuándo usar qué entrenamiento. Porque la otra vez también, el cuatrimestre pasado, el profe decía que todos el tipo de entrenamiento se puede usar para la fuerza, para resistencia, depende cómo lo apliques, pero bueno, a veces es medio difícil darlo a la generalidad también, ¿no? Así muy, que todo sirve para todo, sino ir teniendo una idea. Sí, en realidad, bueno, no sé si todo sirve para todo, o sea, todo tiene de alguna manera una aplicación y una metodología en concreta, digamos, igual hablando obviamente, a veces la clasificación pasa que la clasificación común de las distintas manifestaciones de fuerza son muy relativas, o sea, a ver, si a veces los libros clasifican a la potencia entre el 80 y él ponele entre el 60 y el 80% de la RM te dicen que es potencia. Del 80 al 100 es fuerza máxima, ¿no? Esas clasificaciones en realidad no son correctas, porque hay que entender el término potencia para entender que todo porcentaje de fuerza tiene una potencia. Entonces yo puedo trabajar la potencia con el 30% de la RM, por ejemplo, o puedo trabajar la potencia con el 10% de la RM. O sea, con mi propio peso corporal puedo trabajar la potencia. Si yo te digo hace un gesto motor en el menor tiempo posible, sin sobrecarga, o sea, con tus brazos, o sea, estás sentado y te parás. Yo te siento en una silla, te digo, parate en el menor tiempo posible. Vos vas a ir, tac, y te parás. Eso es potencia. Y sin embargo, ahí vos no estás movilizando quizás el 80%. Está bien, estás movilizando tu peso corporal, que debe ser bastante, no digo depende todo el peso corporal de una persona, es bastante para esa persona. Pero digo, es lo mismo que cuando haces una sentadilla con carga arriba. O sea, vos no tenés el 80% del RM encima de tus hombros, en ese ejemplo. Y sin embargo, vos estás trabajando la potencia. En realidad porque todo tiene que ver con la terminología, por eso digo que los libros muchas veces clasifican eso así en el entrenamiento, pero no es tan así. Entonces todo en realidad de alguna manera quizás se quiso referir a eso el profe, en cuanto a que bueno, obviamente si yo implico levantar un vaso y tomar agua, estoy trabajando la fuerza, y sí, estoy haciendo fuerza. Si estoy aplicando una masa, le estoy aplicando una aceleración. O sea, es fuerza. Entonces, bueno, por eso digo, lo que pasa es que, bueno, los libros más o menos siempre en el entrenamiento se manejan a la sobrecarga, que son los famosos discos, mancuerna, barra, todo lo que puede incluir extra el peso del cuerpo. Y desde ahí parten, es decir, bueno, parten todo desde la sobrecarga. Pero básicamente, bueno, podemos decir que generalizado es un poco así. Y así, es cierto lo que te digo. Pasa que es muy difícil, no sé si difícil de entender desde la generalidad, sino que habría que entender los términos de fuerza, potencia y demás para darse cuenta de esto de lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Yo sabiendo que la fuerza es la masa por la aceleración, siempre estás acelerando una masa. Para caminar estás acelerando tu cuerpo. Es la masa que estás moviendo. ¿Estás haciendo fuerza? Sí. ¿Es máxima? Y capaz que es máxima o no, depende. Capaz que seguramente no sea máxima, porque vos podés caminar y dar varios pasos en el tiempo. Si fuese máxima, tendría que ser la máxima fuerza aplicable a tu peso corporal. Te podrías mover una vez y no dos, por ejemplo. Pero bueno, generalmente esa es la idea de por ahí generalizar un poco, como creo que te lo ha querido mencionar. Pero nosotros siempre vamos al entrenamiento y tenemos que ir aplicando una intensidad determinada a un determinado volumen, ¿no? Entonces ahí Profe, va. me parece que Agustín por ahí se refiere un poco a, por ejemplo, viene una persona que quiere bajar de peso, entonces
¿cuál sería de estas clasificaciones la más indicada para bajar de peso o para aumentar de peso o para... Me parece No, que va por ahí la pregunta de Agus, no sé, igual si me equivoco que me corrija, pero me parece que va relacionada a eso, en base a esta clasificación, de qué manera podemos elegir ante alguien que quiere entrenar con nosotros y tiene un objetivo particular. Si podemos no, utilizar cualquiera para cualquier objetivo. claro, o sea, esto no tiene que, en realidad tiene que ver con el objetivo, cómo vos dosifiques, pero no tiene que ver en quedarte con una y no con otra. Al contrario, vos con esto tenés que jugar. Vos con la carga ondulada, la carga estable, la piramidal, vos tenés que ir jugando en el proceso de entrenamiento, día a día con esto. Porque si no, el tipo se te va a estancar. Esa es la funcionalidad de esto. No es la funcionalidad. Si vos me decís esto para el sobrepeso, todas son buenas para el sobrepeso. El tema del sobrepeso tiene que ver con una buena dosificación y un buen ordenamiento de las cargas, eligiendo series y repeticiones, por ahí otro día un circuito, y manejando dentro de esas métodos todas estos sistemas. Carga ondulada, estable, un ejercicio con piramidal, otro con carga ondulada. Ahora después va a cerrar cuando veamos acá los ejemplos. Fíjate acá, por ejemplo. Mirá. Mirá, ejemplo 1, ordenamiento, series y repeticiones, sistema carga estable, prensa y carga estable, ¿no? Siempre usás un mismo volumen, ¿no? En un determinado tiempo. O sea, manejás una carga estable, no varía. Acá tenés el ejemplo 2, ordenamiento, circuito general, sistema escalonado ascendente. Y acá tenés el ejemplo cómo se va escalonando ascendentemente. A medida que aumenta la intensidad, baja el volumen, ¿no? Fíjate que acá tenés un volumen más alto y un volumen más bajo. ¿Por qué? Porque por ahí aumentó un poco la intensidad. Vos con 8 podés hacer un poco más de intensidad, con 10 podés. Entonces vas ordenando el ordenamiento y el sistema que querés. De hecho, acá podrías variar y utilizar en cada ejercicio o en cada serie que haces, ¿no? 2 series y acá 2 series, podrías utilizar sistemas diferentes. En la primera serie carga estable, en la segunda escalonado ascendente, por ejemplo. Eso es por eso digo, esto es una cuestión de ordenar el entrenamiento. Que ustedes después puedan evaluar. Fíjate acá en ejemplo 3, ordenamiento, super serie, bueno, esto es un avanzado porque usó super serie, ¿no? Super serie posfatiga, sistema carga estable en el primer ejercicio, piramidal descendente en el segundo ejercicio, ¿no? Acá usó posfatiga y piramidal descendente. Claro, como ir teniendo una noción, claro. Claro, el objetivo puede ser concreto, la resistencia a la fuerza. Ese es tu objetivo. Bueno, vos sabés que vas a estar en ciertos parámetros de volumen y de intensidad. Ahora, después tenés que jugar con los sistemas dentro de ese parámetro de volumen y de intensidad que maneja la fuerza-resistencia. Pero no te quedes con uno solo. Tenés que ir variando. Carga estable, piramidal, digo, para que no se te estanque la persona, ¿no? Para que no siempre maneje la misma carga. Porque no es lo mismo, si bien la fuerza-resistencia se maneja entre el 30 al 60%, ponele, como dicen los libros, ¿no? Quizá no sea tan así, pero depende a qué quiera ser resistente, pero ponele que le hagamos caso a los libros y lo manejemos entre 30 a 60%, no es lo mismo el 30 que el 60 en intensidad, porque 60 más que 30. Entonces tampoco vamos a ir jugando con los volúmenes, que puede ir de 15 a 25 más repeticiones, quizás. Entonces, bueno, hay que ir jugando con esto, es jugar con el volumen y la intensidad los sistemas, nada más que eso. Y también con la densidad, que son los descansos, ¿no? Que no son poco importantes. Eso es lo que por ahí te quiere decir con esto. Por eso es que... Por eso es que vos acá siempre tenés que tener en cuenta que el objetivo, del objetivo seleccionás hemos visto ya carga, todas sus características y los objetivos.
que han visto en entrenamiento las cualidades, ¿no? Los objetivos son la orientación de la carga hacia la fuerza, resistencia, combinado, no sé. O sea, vas a tener uno o más objetivos, generalmente hay más objetivos, o hay un objetivo primario y varios secundarios, ¿no? Porque una cosa te lleva a la otra. Vos estás trabajando la fuerza-resistencia y los mismos ejercicios están trabajando la propiocepción. Nadie puede decir que no hay propiocepción en una sentadilla. Siempre hay propiocepción. Siempre el sistema nervioso está recibiendo estímulo para responder a ello. Con lo cual, ese sería un objetivo secundario, por ejemplo, la propiocepción o el equilibrio. Porque nadie puede decir que para estar en bipedestación, manejando una carga, desplazándola hacia abajo y hacia arriba, no necesita un equilibrio determinado. Hay una descarga de peso, bueno, esos son objetivos que por ahí pueden ser secundarios a la resistencia a la fuerza, que es el primario que vos querés ganar en el sujeto. Entonces, objetivos en la planificación, selección de los ejercicios, porque ahí tenés que ir a seleccionar qué ejercicios vas a querer aplicar para esos objetivos, ¿no? Por ahí una sentadilla no calza muy bien para la fuerza-potencia y un ejercicio derivado del envión, sí. Digo, eso lo vas a ver vos. Seleccionás los ejercicios, seleccionás los métodos para ordenarlos en la sesión y seleccionás los sistemas. ¿Cómo los querés ir variando? Si querés. Entonces ahí tenés 1.000.000 de variantes para poder, es como es esto, una red, donde vos vas mezclando entre métodos de ordenamiento y sistemas. Y es la selección de los ejercicios con sus variantes, que la selección del ejercicio también te permite un montón. El ejercicio no se planifica con los nombres típicos del gimnasio. O sea, los nombres típicos del gimnasio, lo que más recordamos nosotros del entrenamiento. No sé si sentadillas, tocada, y uno se cansó de ver esos nombres en los gimnasios. Pero los ejercicios se generan a través de la mecánica, de la biomecánica humana. O sea, es estudiar biomecánica y anatomía y desde ahí plantear ejercicios que puedan realizarse en las cadenas musculares o articulaciones que vos estés moviendo. O sea, eso es un ejercicio. Por eso digo que hay que salir de la cabeza del gimnasio, porque por ahí vos podés entrenar mañana a una persona, justamente acá vamos a ver personas con cierta patología, que son sedentarios, que no se mueven casi nunca, que por ahí tienen ya una patología metabólica, sobrepeso y demás, y yo por ahí tengo que salir de la idea de la sentadilla, del arranque, el envión, del press de banco. Sí puedo imaginarme que yo quiero que la persona tenga fuerza para empujar con sus brazos. Bueno, ¿qué ejercicio hago para empujar con los brazos y cómo empuja con sus brazos la persona? Característicamente puedo hacerlo de diferentes maneras. Puedo hacerlo parado, sacándole la gravedad, puedo hacerlo sentado, puedo hacerlo acostado en una cama, ¿no? Depende yo también el ejercicio, mi ingenio, mi conocimiento biomecánico, anatómico y las posibilidades que tenga de aplicar ese ejercicio, con los recursos que tenga. Pero si yo no salgo de los materiales y de la idea del gimnasio, nunca voy a variar nada, porque siempre voy a estar, bueno, hago press, o hago pecho, o lagartija, o sentadilla. Y bueno, sí, o sea, como ejercicios, patrones de movimiento, la sentadilla es buenísima, está bien. Pero digo, si tenés que entrenar un tipo en una pieza con una colchoneta, ¿cómo haces? Tenés que inventar, ahí tenés que empezar a jugar con los conocimientos biomecánicos, anatómicos, de la posición, del equilibrio. También tenés que evaluar a qué tipo estás entrenando, su anamnesis, su edad, su historial motriz. No todos tienen el tipo joven que va al gimnasio y quiere verse más musculoso, ¿eh? O sea, el movimiento acá tiene que ver hacia la salud, hacia poder revertir cierta patología y demás. Entonces, hay que imaginarse todo eso. Y por ahí todo esto, bueno, está muy lindo, es cierto que esto también tiene mucho de gimnasio, ¿no? El 2 al 75, lindo. Pero bueno, yo se los doy para que ustedes puedan variar. Esto también yo lo puedo variar en un departamento de la casa. Voy jugando con el volumen, ¿no? Voy bajándole las repeticiones y por ahí manejo la misma intensidad.
pero voy jugando con la cantidad de trabajo mecánico que hace. Esto puede ser, no sé, sentar y pararse de una silla, qué sé yo, o una sentadilla, un pre de banco. Pero la idea es jugar con la dosificación y la mecánica. Por ahí es donde tienen que apuntar quizás más la cabeza, que yo hice esta introducción a estos PowerPoint que tienen que ver con estas características para después empezar a ver las patologías y ese tipo de alumno, cliente, no es diferente al que va al gimnasio, pero por ahí no es en un gimnasio porque no le gusta y que en realidad entrena para revertir esto, la patología que tiene, y no tanto para la estética, pero también es fuerza, resistencia, velocidad, por ahí, capaz que no, es flexibilidad, es movilidad articular, es descarga de peso, es equilibrio, es propiocepción, es estabilidad, ¿no? Estabilidad del tronco, cefálica, de la cabeza. Bueno, ahí es donde tienen que cambiar el foco del ejercicio clásico de llamar. O sea que, claro, si siempre, en cierta manera, lo que te obliga a eso es a estudiar anatomía y biomecánica y no guiarte en los libros de en los libros de ejercicio que hablan solamente nada más de ejercicio, hablan del CUR con barra parado. Pero bueno, eso es porque se sacó de la jerga de los gimnasios. Entonces, hay otros, se puede imitar, sí, hasta vos podés imitar esos ejercicios de gimnasios en una casa, por ejemplo, donde no tengas esos aparatos, o donde no tengas esa sobrecarga. Bueno, por ahí lo podés imitar y es un ejercicio. Bueno, acá como ven tienen dentro de las características, por ejemplo, fíjense esto, características de las diferentes estructuras de una sesión para un programa de acondicionamiento muscular sacado de Kramer y este autor, publicado por el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Características, rutinas globales, rutinas por hemisferios, rutinas por grupos musculares. ¿Qué características tienen estas diferentes rutinas? Fíjense. Y cómo ordenarían en la realización de los ejercicios. Por ejemplo, las rutinas globales involucran ejercicios que estimulan los grupos musculares mayores, como cuádriceps, pectoral, dorsal. Normalmente se realiza 1 a 2 ejercicios por cada grupo muscular principal, habitual de personas que practican fitness, atletas y halterófilos. Y fíjense cómo el orden de los ejercicios de grandes grupos primero, poliarticulares primero, unos días comenzar por zona superior y otro por zona inferior. También se pueden añadir el criterio anterior de alternar los agonistas y antagonistas, ¿no? Agonista, antagonista. Por ejemplo, pecho, espalda, ¿no? Típico de gimnasio. Pero bueno, esa es una idea de cómo pueden ordenar, de acuerdo a la rutina, cómo pueden ordenar los ejercicios. Una rutina por hemisferio la pueden ordenar ejercicios de grandes grupos primero, poliarticulares primero, rotar inicio de agonista y antagonista, y rotando, ¿no? Una vez primero el agonista, después el antagonista. O sea, primero el pectoral, después el dorsal, y otra vez el dorsal y después el pectoral. Rutinas de grupos musculares, involucrar ejercicios para unos grupos musculares muy concretos en la sesión de entrenamiento, ¿no? Pues ejercicios poliarticulares primero, ejercicios más intensos primero, es decir, los que sean técnicamente más complejos, y en segunda instancia los que movilicen una RM mayor, por ejemplo, ¿no? En cuanto a el ejercicio en sí. Pero bueno, esta es una idea, son ideas. La idea por ahí es siempre el grupo muscular más grande primero, siempre los ejercicios poliarticulares primero, ¿no? Los monoarticulares secundariamente. Después lo pueden ir variando. Y siempre acordarse de esto. ¿Qué método usan? ¿Cómo los ordenan? ¿Y qué sistemas le aplican? Y después es simple. Ustedes tienen que agarrar estos 4 PowerPoint que vimos ahora, ¿no? Y cuando empecemos a ver la patología, vamos a ver obesidad, por ejemplo, primero, no hoy, pero por ahí ya, ahora hacemos una introducción en esto que vamos a ver, y ya nos metemos en obesidad. Y después vas a tener un obeso para entrenar. Entonces vas a tener que usar estos conceptos de entrenamiento para empezar a diseñar tu entrenamiento con el tipo. Obeso, hay que ver las características que tiene. Si es sedentario, ¿no?
si no tiene ninguna experiencia en el entrenamiento de la fuerza, del entrenamiento cardiovascular, si hace años que no hace nada, si el sobrepeso es leve, severo, o qué sobrepeso tenga, ¿no? Qué enfermedad, qué comorbilidad acompaña también a la obesidad, porque a veces puede ser obeso y diabético. Entonces, bueno, más allá de eso, empezar a armar con quizás una persona más limitada en sus posibilidades de movimiento en un principio, a cómo vos la integrás en un plan de entrenamiento. Y por ahí van a hacer de ejercicio, obviamente, de más sencillo a más difícil. Pero bueno, eso va a requerir de tu ingenio y de todos los conocimientos que ustedes traigan de las diferentes materias que van agarrando, y desde ahí empiezan a armar todo esto. Y tiene que ver con criterios propios. O sea, yo no te puedo dar una receta acá, ni yo ni nadie te puede dar una receta de que vos tenés que empezar con un circuito general, que primero trabajes el pectoral y después te vayas al bíceps, después te vayas al tríceps y último trabajes la zona media, y que después el tipo vaya y al otro día vos hagas. No, o sea, esos son programas comprados que nadie te puede decir. Porque para eso no hay, para esto no hay una receta mágica. Esto es como el médico, las terapéuticas las analiza en virtud de la anamnesis, de la patología y de lo que tiene el paciente. El ejercicio pasa lo mismo, porque no es solamente ponerlo a saltar, correr o caminar, o hacer sentadilla, pre-de-banca y listo. No, hay que integrar todo, conocer la mecánica, ¿no? Y poder generar, saber qué es la carga, qué es lo que vimos, todos los componentes que tiene, qué puedo tocar, la frecuencia, tengo la densidad, tengo el volumen, la intensidad, tengo también los métodos de la carga, tengo los sistemas para ir variando la carga, tengo la selección de ejercicios para los objetivos en concreto. Entonces, ahí es donde armo yo todo. Y eso es donde uno por eso digo, aquel que te da una planificación hecha tampoco tiene sentido, porque las planificaciones fueron hechas por alguien que las hizo para tal o cual cosa, pero son de él. O sea, no es que eso implica que vos lo apliques a la persona que tenés. Yo por eso a veces escuchás muchos profes que la tienen muy clara. Yo no sé, te pones a escuchar a Horacio Anselmi, por ejemplo, y está bien, pero me hablaba, yo una vez fui a un curso que estoy y hablaba de progresiones en la pliometría y demás, que está todo bárbaro, porque decía, primero tantos saltitos, después tantos saltitos más profundos, después, bueno, en realidad nadie va a comprar algo comprado. La experiencia del tipo, podrá ser la experiencia del tipo. ¿No? Yo tengo que saber qué es la pliometría, cómo la voy a entrenar, cuáles son los niveles, y desde ahí empezar a plantear progresiones para tantos saltos para fulano, ¿por qué? Entonces, si saltó, o sea, porque después si no son todas las personas iguales. O sea, todos arrancan de la misma capacidad de adaptarse a los estímulos, y eso no es así. Entonces, ahí está la cuestión de todo esto. A raíz de conceptos generales que la bibliografía me da, yo tener la capacidad de trasladarlo y pensarlo lógicamente al sujeto que tengo. Y conocer la patología, que es lo que vamos a ver, algunas vamos a ver. Hay millones de patologías, pero lo que te va a dar la materia es la secuencia que vos tenés que tener. O sea, viene una persona, tengo una anamnesis, la conozco, sé qué patología tiene, voy, la busco la fisiopatología, sé de qué se trata y busco qué hace el ejercicio con esa patología. ¿Cuáles son los protocolos recomendados de ejercicio físico para esa patología? Y desde ahí encaro todo el entrenamiento. Claro, exactamente. Prescribir el ejercicio como un medicamento, pero para esa patología. Porque existe, ¿eh? Porque diga ahí, bueno, sí, todo sentadilla, ya está. Sí, bueno, no. En realidad hay ciertos estudios, cuando ustedes leen estudios científicos, hay estudios que se hacen con determinados protocolos en sujetos que tienen diabetes. Y se demostró tal o cual beneficio. Entonces vos sabés que esos protocolos por ahí pueden ser polarizados a la población que vos tenés, siempre y cuando sea la misma o igual o casi parecida a la del estudio, pero bueno, o a la de los estudios, mejor dicho, porque que un estudio diga algo no implica mucho, sino varios estudios que pongan a la ciencia en esas características. Bueno, gente, ahora
dejo y ya venimos con la última. Ahí vengo, de la materia. Entonces, visto estos elementos esenciales del entrenamiento, vamos a hacer una introducción de la importancia que hoy tiene el entrenamiento contra resistencia en diversas enfermedades, ¿no? Para ubicarnos un poco en contexto y empezar a ver después y directamente la obesidad como primera enfermedad metabólica sistémica inflamatoria y el ejercicio. Bueno, en la terminología americana, el entrenamiento contra resistencia se hace referencia básicamente a lo que es el entrenamiento de fuerza, ¿no? Y el entrenamiento de resistencia hace referencia a lo que es el entrenamiento de resistencia cardiovascular, ¿no? Más allá de que cuando corremos también hacemos fuerza contra resistencia, pero básicamente para diferenciar estos dos protocolos que nosotros acá llamamos entrenamiento de la fuerza y entrenamiento cardiovascular, de la resistencia o aeróbico, como le dicen, allá se distingue en esto, ¿no? Contra resistencia, el entrenamiento de la fuerza, y el de resistencia para la parte cardiovascular. Si bien los dos protocolos son importantes para intervenir en una terapéutica con ejercicio físico hacia alguna enfermedad determinada, más precisamente aquellas crónicas degenerativas, metabólicas, neuromusculares y demás, nosotros tenemos que tener en cuenta que el entrenamiento contra resistencia o de fuerza ha tomado mucho predominio en cuanto a diferentes enfermedades, pero que no hay que descuidar al entrenamiento aeróbico también, porque es muy importante para la parte cardiovascular y lo vamos a ir viendo en algunas patologías que vayamos viendo. Y también es importante saber que también hay contraindicaciones en algunas enfermedades, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que quizás alguna enfermedad necesite tenga contraindicado entrenar contra resistencia. Ejemplo, por ahí en la enfermedad de Parkinson, cuando hay mucha rigidez en el movimiento, lo van a ver después cuando vean el video que un compañero hoy a la tarde lo comentaba, o en la espasticidad que genera un daño a nivel del sistema nervioso central, y que muchas veces está contraindicado el entrenamiento contra resistencia, pero eso no quiere decir que yo no pueda entrenar la fuerza con el remanente, con la parte que pueda, que yo tenga viable para entrenar, y que por ahí, bueno, si el médico lo prescribe o me dice que no o que sí, yo me baso en la prescripción médica, ¿no? Generalmente, y también en mis conocimientos, ¿no? En poder yo determinar si es posible que sí o es posible que no. Bueno, entrenamiento contra resistencia, hablamos siempre de fuerza. La fuerza influye sobre la capacidad de fitness y el estado de salud. Esto es indudable que la fuerza es una de las capacidades que forma el fitness, o en el mismo wellness de la persona, el bienestar, y como cualidad física el fitness, y es en su estado de salud. Tener en cuenta que en muchas enfermedades van de la mano con alteraciones de la masa muscular y la funcionalidad muscular. Hay muchas enfermedades que conllevan a la pérdida de masa muscular, denominada sarcopenia, y a la funcionalidad neuromuscular, que sufre un degeneramiento. Ante ese degeneramiento neuromuscular, el entrenamiento de la fuerza puede paliar quizás ese degeneramiento o esa degeneración que va causando la enfermedad con su avance, sobre todo aquellas que son crónicas y que van siendo permanentes en el tiempo, pero el entrenamiento puede paliar eso, por eso es una alternativa importante, ¿no? Quizás el entrenamiento de fuerza, no como lo imaginan ustedes en un gimnasio, ¿no? Quizás sí, quizás no, pero si es no, me refiero al entrenamiento de fuerza más
en la vida cotidiana y por ahí con ejercicios más de equilibrio, de propiocepción, de pasaje del peso de una pierna hacia la otra, o de levantar el propio peso corporal como si estuviese haciendo una actividad de la vida diaria común, ¿no? La acción de las actividades de la vida diaria. Y bueno, quizás manejar la fuerza, obviamente a la intensidad adecuada y posible con adaptación posible por la persona a la cual se la esté prescribiendo, pero siempre hay que tener en cuenta esto, que la fuerza hoy tiene un punto muy importante y muchas veces va de la mano en estas enfermedades. Para dar ejemplos, la obesidad, la diabetes, la dislipemia, la hipertensión, el cáncer, el Parkinson, esclerosis múltiples, etc., siempre con prescripción médica, que yo sepa que la enfermedad está tratada, que está controlada, que el médico lo permite, y meter el ejercicio dentro de la terapéutica de ese paciente alumno va a ser importante, porque muchas veces es, si se quiere, recetado por el médico, ¿no? Por el especialista. Bueno, muchas de estas cuestiones, por ejemplo, la hipertensión, la dislipemia y demás, por ahí no son enfermedades en sí, sino que son signos que pueden alarmar hacia una enfermedad, ¿no? Síntomas o signos que pueden ir alarmando a la persona a que desencadene una enfermedad. El peligro de la hipertensión, por ejemplo, está en un evento cardiovascular, ¿no? Ese es el peligro esperen que vuelvo a compartir, ahí va. El peligro de la hipertensión es desencadenar enfermedad cardiovascular, o sea, un infarto agudo de miocardio o un accidente cerebrovascular, vamos a ver, pero bueno, ese es el peligro de sostener una presión arterial elevada, pero no es una enfermedad en sí, hay que tratarlo, obviamente. La dislipemia pasa lo mismo. Por ahí el cáncer sí es una enfermedad en cierta manera, el Parkinson lo mismo, la esclerosis múltiple, ¿no? Perdón, Bueno, profe. Perdón, sí. profe. ¿Me podrás hacer recordar qué es la dislipemia? Perdón, a todos. La dislipemia cuando vos haces un análisis de sangre hay ciertos lípidos que se pueden medir en sangre. La dislipemia se desvirtúa la cantidad de lípidos que vos tenés en sangre, o sea, hay como la hiperglucemia, o sea, hay una elevada cantidad de lípidos, más de lo normal en sangre, que es un combo, que ahí hay que ver triglicéridos. Triglicéridos, iba a decir. Sí, triglicéridos, pero también están las lipoproteínas de alta y baja densidad, el LDL, el HDL, ¿no? Y también están los ácidos grasos, que en realidad los ácidos grasos, bueno, se miden a través de los triglicéridos, pero básicamente la dislipemia es eso, es una quiere decir como disminución, no disminución, sino elevada cantidad en sangre de los lípidos que conforman cierta función dentro de la circulación. Y eso hay que bajarlo porque no es normal y puede desencadenar ateromas que se pegan en el endotelio de las arterias y también lastimar o dañar el endotelio arterial, ¿no? Y eso provocar una placa donde provoca la disminución del paso de la sangre, puede haber una trombosis, bueno, un montón de cuestiones que podamos ir viendo en cardiovascular. Bueno, ¿para qué, digamos, la fuerza en cierta manera puede tener ciertos beneficios sobre el organismo que hipercolesterolemia es lo mismo, claro, sí, también. El colesterol elevado en sangre, que es el LDL. Entonces, en estas patologías el entrenamiento de la fuerza puede, por ejemplo, ¿no? en estas y en muchas, digamos, básicamente el entrenamiento de la fuerza está orientado a estas adaptaciones. Aumentar los niveles de masa muscular cuando hay muchas enfermedades que llevan a la sarcopenia, el entrenamiento de la fuerza me aumenta los niveles de masa muscular.
Disminuir los niveles de masa grasa, el entrenamiento de la fuerza puede disminuir los niveles de masa grasa y aumentar los de masa magra. Disminuir los niveles de ácidos grasos en sangre y glucemia. Más que ácidos grasos, triglicéridos cuando están elevados por encima de lo normal, y el LDL, perdón, que son las lipoproteínas de baja densidad, que son las más malas, o el colesterol malo. Aumentar la sensibilidad a la insulina de sus receptores. Hay a veces enfermedades que hacen que los receptores se desensibilicen y no tengan esa sensibilidad a la insulina. Para que la hormona haga efecto en el órgano, se tiene que unir al receptor, y el receptor tiene que ser activado y activar una serie de cascadas dentro de la célula, la cual van a llevar a lo que la hormona quiere hacer ahí. Entonces, si los receptores están desensibilizados, es como que la hormona se pega y no lo activa. Entonces no sirve. Es como una llave que abre una puerta y un día vos la ponés, querés girar la llave y no la abre más, ¿no? Entonces algo anda mal. Bueno, esa desensibilidad o sensibilidad aumentada, o obviamente al aumentar la sensibilidad puede hacer que los receptores se vuelvan a activar ante la insulina, por ejemplo, ante la unión a ellos, con el entrenamiento de fuerza. Disminuir los niveles de citoquinas inflamatorias. Hay enfermedades como la obesidad, que es una enfermedad sistémica inflamatoria que libera citoquinas a el medio interno, a la sangre, que elevadas en el tiempo generan inflamación sistémica, que no es reversible salvo por el ejercicio. Justamente el ejercicio puede revertir con la dieta adecuada y el descanso adecuado esta cantidad de citoquinas proinflamatorias que están circulando por ahí, ya lo vamos a ver. Mejorar el gasto cardíaco y la presión arterial, incrementar el consumo de oxígeno, obviamente, para generar mayor energía, ¿no? También puede mejorar la funcionalidad y la calidad de vida en pacientes con enfermedades neuromusculares graves como el Parkinson, la esclerosis múltiple, la fibromialgia, siempre que estén, obviamente, recetadas, orientadas por el especialista adecuado, ¿no? Que sí, que estas enfermedades están tratadas y el médico especialista deriva a la persona a hacer ejercicio físico. Porque muchas veces hay que ver en qué fase está de la enfermedad, y si la enfermedad es neuromuscular, si las condiciones están dadas para hacer ejercicio físico, de qué tipo y cómo, ¿no? Eso también nos lo pueden decir el profesional, y nosotros aparte ir a buscar todo esto a la información científica en cuanto al ejercicio y el Parkinson, el ejercicio, la esclerosis múltiple, la fibromialgia y otras, ¿no? La que quieran. Bueno, ¿qué nos propone la fuerza? Adaptaciones al entrenamiento, que básicamente son neurales y estructurales. Las adaptaciones neurales tienen que ver con la coordinación intramuscular adentro del músculo, la coordinación entre los músculos y la frecuencia y velocidad de estímulo, ¿no? Que se manda desde el sistema nervioso central hacia los músculos para poder activarlos y permitir la contracción de las cadenas musculares. Y la hipertrofia tiene que ver con mejorar la estructura del músculo. Habíamos dicho que muchas enfermedades de estas acompañaban con una sarcopenia, que es disminuir la masa muscular. Justamente uno de los beneficios de la fuerza a nivel estructural es la hipertrofia muscular. En realidad, ¿qué es? Es el aumento de tamaño del músculo, ¿no? Y de la capacidad de producción de fuerza. Si yo tengo un músculo mucho más grande, tengo un músculo más fuerte, que tiene la capacidad de poder realizar mucha más fuerza. También, bueno, esto es el aumento del ángulo de penación del músculo, es el ángulo de inclinación de las fibras musculares cuando el músculo es penado. Bueno, esto es a modo de información, ¿no? Para tener en cuenta. Pero este cuadro es interesante, porque muchas patologías cursan con disminución de la capacidad que tiene el organismo, sobre todo el sistema neuroendocrino, de accionar
sobre todo el sistema endocrino, pero acompañado del nervioso también, de que estas hormonas puedan accionar bien sobre la célula y terminar mejorando la síntesis proteica para yo tener una fibra muscular, una célula muscular de este tamaño y pasar a tener esta, o sea, hipertrofia, ya que muchas enfermedades cursaban con atrofia muscular o sarcopenia, ¿no? Bueno, fíjate cómo el ejercicio de fuerza genera una respuesta endocrina. También genera activación de las fibras musculares por la acción contráctil y también una respuesta inmunitaria. A través de estas respuestas, principalmente la endocrina, vos vas a activar la mayor cantidad de factor simil de insulina 1, que es una prehormona anabólica, la GH, que es la hormona del crecimiento somatotrofina, ¿no? Y la testosterona, que es la hormona fundamental del crecimiento ya en adultos, en el hombre principalmente, el estrógeno en la mujer, anabólica, o sea que permite la síntesis proteica para que yo tenga este músculo con cierta cantidad de proteínas y acá ahora pase a tener este mucho más grande, esta fibra muscular, con mucha más proteínas, contráctiles y de estructuras, ¿no? Entonces fíjense cómo, a través de, por ejemplo, la GH, el factor simil de insulina 1 y la testosterona, principalmente la GH y el factor simil de insulina 1, derivan de proteínas. Al derivar de proteínas, estas hormonas tienen su receptor en la membrana. La testosterona, como deriva de andrógenos, o sea, de colesterol, pasa a la membrana celular sin problema y tiene sus receptores en la membrana, dentro del núcleo o en el citoplasma de la célula muscular. Pero fíjense cómo a la GH se une y activan, cuando se unen a su receptor las hormonas, activan toda una cascada de señalización de proteínas quinasas, como la AKT, la mTOR, la P70 y SCK, que estas proteínas, la MPK, ¿no? La HAK-STAT, que es una vía que activa la GH para mayor transcripción en el núcleo, mayor traducción, mayor síntesis proteica, que justamente es el tema que vamos a ver ahora un poquito más en detalle en fisiología del rendimiento, la materia que viene. ¿Por qué es importante la activación de síntesis proteica? Porque es la que me va a llevar a poder tener una mayor masa muscular, ¿no? Así como crece el músculo, crecen otros tejidos también, pero principalmente el músculo esquelético. Entonces, es fundamental porque en ciertas enfermedades estas hormonas se ven disminuidas. De por sí estas hormonas anabólicas disminuyen con el proceso de envejecimiento. Si a eso le agrego la inactividad física, voy a hacer que disminuyan más. Si disminuyen más, tengo menor cantidad. Si tengo menor cantidad, tengo un músculo, una fibra, una célula muscular que tiende más a un catabolismo, a ser más chiquita la fibra, que a un anabolismo, a hacerla más grande. Sin embargo, si yo entreno, favorezco mucho más sobre el entrenamiento de la fuerza a estas hormonas, con esto voy a favorecer, en lugar de tener fibras más chiquitas, ir teniendo cada vez fibras más grandes. Y con la fibra los músculos, ¿no? La fibra es la célula muscular. Una célula se va hipertrofiando y así todas las células y después Profe, todo el músculo. usted Sí. había nombrado que una de estas, ¿cómo se llaman? De las patologías de, por ejemplo, sobrepeso, cuando hacíamos fuerza, ¿era la mTOR la que ayudaba a la disminución del peso en la gente? No, la mTOR es esta que está acá, que es activada por el factor simil de insulina. En realidad todas activan a la mTOR. Acá te está figurando nada más, pero por estas vías que también activan a la mTOR. Y en realidad se activa la mTOR a través de la AKT, que es una proteína quinasa que a su vez se fosforila, activa esta, y esta mayor traducción y mayor síntesis proteica. La mTOR es una proteína quinasa que es de la vía anabólica, que es para anabolizar, para favorecer la síntesis proteicas en las células, principalmente en la
célula muscular, en realidad en todas las células, pero en realidad tenés la mTOR1 y la 2. La mTOR1 es aquella que va a generar más la vía de señalización de mayor síntesis proteica de las proteínas del sarcómero, la actina, la miosina, la troponina, para que haya más sarcómero y con ello más fuerza. Sea más grande, pero más fuerza también. Pero sí, la mTOR es una proteína quinasa que se tiene que activar para activar la síntesis proteica. Y justamente la que activa todo eso son hormonas anabólicas, testosterona, GH, factor símil de insulina y la insulina que acá no está. Pero la insulina también activa la mTOR. Pasa que durante el ejercicio la insulina no aumenta. Sí aumenta el factor símil 1 y la GH y la testosterona. La insulina no aumenta, ¿por qué? Porque en realidad es inhibida por la adrenalina durante el ejercicio, que es una hormona catabólica. Entonces el aumento de adrenalina me inhibe la producción de insulina por el páncreas. Entonces la insulina no sale, pero sí salen estas, para empezar a formar todo lo que se está rompiendo con el ejercicio. El ejercicio me deja acá, y todo esto va saliendo como estímulo al entrenamiento para que en el descanso y la alimentación, esto que dejó el ejercicio se transforme en esto, para después poder soportar otro estímulo de entrenamiento mucho más elevado, ¿no? Y fíjense cómo también hay una respuesta inmunitaria con células inmunitarias, células satélites más núcleos, ¿no? Que van generando en estas células satélites que están en la célula muscular, que pueden viajar a los sitios de daños de los sarcómeros y formar más células, ¿no? Tienen esa capacidad. Entonces, pueden ser activadas mediante el sistema inmunitario. Entonces, un poco una idea de cómo favorecer a esto, vamos a ver después, en la síntesis proteica. Ahí yo hice una aclaración bueno, ahí en mi Instagram yo hice un par de videos que tiene que ver con eso un poco, después si quieren se los paso por ahí mensaje privado y se unen, y ahí hay videos solamente y pueden ver los videos de síntesis proteica, y en realidad de lo que es el sobreentrenamiento y ciertas eh, eh, cuestiones fisiológicas a esto, ¿no? Pero bueno, básicamente acá tienen este cuadrito que está muy piola para ver cómo el entrenamiento de la fuerza favorece justamente todo esto, que se encuentra disminuido en muchas patologías metabólicas, como puede ser la diabetes, la obesidad, ¿no? El cáncer. Bueno, el cáncer de alguna manera sí, pero el entrenamiento de la fuerza tiene ciertos beneficios, no tanto como en la obesidad y en la diabetes. En el Parkinson y la esclerosis múltiple son más neuromusculares degenerativas, ahí habría que ver en qué condición está la enfermedad, pero también está aconsejado el ejercicio siempre y cuando se pueda. Bueno, y las mejoras en la coordinación intermuscular permite una mayor eficacia y relajación de los músculos antagonistas, ¿no? Esto es lo que habíamos visto, tiene que ver con coordinación intramuscular, que tenía que ver con el mayor reclutamiento de unidades motoras, ¿no? La sincronización y la frecuencia de estímulo, ¿no? También con la mejora del reflejo miotático para garantizar optimizar el desarrollo de la fuerza. Básicamente, en muchas sí, la masa muscular se concreta o sea, un mayor componente magro en relación con el graso se asocia con un menor riesgo de mortalidad. La capacidad de producción de fuerza por el músculo se asocia con menor riesgo de sufrir evento cardiovascular. El proceso de envejecimiento va ligado a la sarcopenia y la pérdida de los niveles de masa y fuerza muscular. La fuerza va todo lo contrario a todo esto. Entonces la fuerza puede de alguna manera, no sé si evitar, pero bajar las posibilidades de que surja un evento de estos y yo tenga limitada mi vida, ¿no? Obviamente a raíz de esto. Con lo cual es ya un factor fundamental como prevención en la gente sana, ¿no? Por estas características fundamentalmente, estos tres factores son fundamentales. Profe, Sí.
Y a nivel esquelético también, la prevención de la osteoporosis prematura. Sí, también se va a dar, obviamente, con la sarcopenia, va a ir junto a la sarcopenia, viene también encadenada la osteopenia y la osteoporosis posterior, ¿no? Donde si el músculo no le lleva fuerza al hueso, el hueso empieza a perder sus capacidades, porque el hueso está hecho para recibir fuerzas también del músculo esquelético. Entonces, ahí hay toda una cadena donde también habría que ver la parte ósea, obviamente, y conectiva, que tiene que ver con eso. Sí, sí. Y fíjense que, bueno, el obeso, ¿cuál es la relación entre la fuerza y la obesidad? Bueno, que el obeso es generalmente sedentario, tiene un mayor aumento de masa grasa, después lo vamos a entrar más en obesidad, pero esto es a grandes rasgos, una dieta desordenada, menor masa magra, o sea, músculo, y otras. Bueno, vamos a ir dejando acá, básicamente también haciendo hincapié en el tejido graso como almacén de triglicéridos, que son como energía, que libera mediadores del metabolismo y la coagulación y la inflamación, aumento de la masa grasa que promueve mayor liberación de factores de necrosis tumoral, interleucina 6, esto muestra una relación inversa con la masa magra, ¿no? Estas interleuquinas que se segregan posterior a una inflamación crónica sostenida, obviamente generan una relación inversa con la masa muscular. Pero vamos a dejar acá y la próxima clase seguimos para ir avanzando en esta introducción para meternos en obesidad, pero ya con este PowerPoint tengo motivos suficientes como para ir poniéndolos o poniéndonos en perspectiva del por qué entrenar la fuerza en muchas patologías que tienen estas características y son metabólicas crónicas degenerativas, ¿no? Neuromusculares, que van generando la posibilidad de una muerte prematura en la persona. Y el ejercicio debería ser acompañado de la terapéutica, obviamente, farmacológica, de otro tipo, y del control médico, pero el ejercicio debería estar ahí también como parte de esa terapéutica. Bueno, ahí les dejo grabada esta y vengo en la clase que viene.